Tío, ¿podemos comer las sobras? La voz temblorosa cortó el aire como una flecha directa al corazón de Gael Santiago Castañeda Herrera. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla del teléfono, y por primera vez en años, el magnate textil de 36 años sintió que el mundo se detenía. Frente a él, una niña de apenas 6 años lo miraba con ojos verdes enormes, brillantes de hambre y esperanza. Sus rizos castaño claro enmarcaban un rostillo delgado, demasiado delgado para su edad. Los hoyuelos en sus mejillas aparecían tímidamente mientras esperaba una respuesta. Sus pequeñas manos entrelazadas sobre un vestido amarillo que había visto mejores días. «Almira, no», susurró una voz quebrada detrás de la niña. Gael alzó la vista y su respiración se atascó. Una mujer de unos 30 años se acercaba rápidamente, su rostro encendido de vergüenza. Era hermosa de una manera que traspasaba las apariencias, morena clara, con el mismo verde oliva en los ojos que la pequeña, y una melena castaña que caía sobre sus hombros en ondas naturales. Vestía una blusa de algodón blanca y jeans desgastados, pero había algo en su postura, en la forma en que alzaba el mentón, que hablaba de una dignidad inquebrantable. «Perdón, señor», murmuró la mujer, tomando la mano de la niña. «Mi hija no quiso molestarlo». Lía Esperanza Navarro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Había pasado tanto tiempo evitando este tipo de situaciones, manteniendo a Almira alejada de miradas curiosas y juicios silenciosos, pero el hambre de su hija había sido más fuerte que su orgullo. «No es molestia», respondió Gael, y su propia voz le sonó extraña, más suave de lo habitual. Se agachó hasta quedar a la altura de Almira, notando cómo la niña no retrocedía a pesar de su imponente figura de 1,83 m. En cambio, lo estudiaba con esa curiosidad sin filtros que solo poseen los niños. «¿Cómo te llamas, princesa?» «Almira Sol», respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro. «Y ella es mi mami. Lía, ¿usted tiene sobras? Es que olimos algo muy rico y...» «Almira, por favor», interrumpió Lía, su voz cargada de mortificación. Pero Gael ya estaba de pie, dirigiéndose hacia su Mercedes negro. Del asiento trasero sacó una bolsa de papel de un restaurante exclusivo de Beverly Hills. Dentro había un sándwich de jamón ibérico que había pedido pero no había tocado, fruta fresca y un postre. «No son sobras», dijo, extendiendo la bolsa hacia Almira. «Es mi almuerzo, pero creo que tú lo necesitas más que yo». Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas, pero antes de tomar la bolsa, miró a su madre buscando aprobación. Lía se debatía entre la gratitud y la humillación. Sus manos temblaron ligeramente mientras observaba la bondad genuina en los ojos oscuros del extraño. Había algo en él, en la forma cuidadosa con que trataba a Almira, que tocó algo profundo en su interior. «Gracias», susurró finalmente, su voz apenas audible. Y en ese momento, en esa gasolinera perdida en las montañas de California, 3 vidas se entrelazaron para siempre. Almira devoró el sándwich como si fuera el manjar más exquisito del mundo, mientras Lía luchaba contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Cada bocado de su hija era un recordatorio punzante de su fracaso como madre, de las promesas rotas y los sueños desvanecidos. «¿De dónde vienen?», preguntó Gael, apoyándose contra su Mercedes con una naturalidad que contrastaba con el caos interno que sentía. Algo en esa niña lo había desarmado completamente. La forma en que había preguntado por las sobras, sin una pizca de autocompasión, solo con la honestidad brutal de quien conoce el hambre real. «De Los Ángeles», respondió Lía, evitando sus ojos. «Bueno, íbamos hacia...». Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía una respuesta real. No tenía un destino específico, solo la necesidad desesperante de alejarse de los recuerdos. «¿Viajan solas?». La pregunta flotó entre ellos cargada de preocupación genuina. Gael estudió el rostro de Lía, notando las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se movían nerviosamente. «Siempre hemos estado solas», murmuró Lía, y en esas 4 palabras había toda una historia de abandono y resistencia. Almira terminó el sándwich y se acercó tímidamente a Gael, sus ojos verdes brillando con gratitud. «Usted es muy bueno, señor. Mi mami dice que hay pocas personas buenas en el mundo, pero usted sí es una». Las palabras de la niña golpearon a Gael como un puñetazo al estómago. Bueno, él, que había construido su imperio aplastando competidores, que había convertido su corazón en piedra después de perder a María, la ironía era casi cruel.
¿Cómo se llama usted?, preguntó Almira, tomando su mano grande entre sus pequeñas. Gael, respondió él, sorprendido por la calidez que sintió ante el contacto inocente. Gael Castañeda. ¿Es español? Los ojos de Lía se agrandaron al escuchar el apellido. Catalán, confirmó él, aunque llevo años viviendo aquí. ¿Y ustedes? Sevillanas, susurró Lía, como si confesara un secreto doloroso. Aunque también llevamos tiempo aquí. Hubo algo en la forma en que lo dijo, una tristeza profunda que habló de pérdidas que iban más allá de lo material. Gael sintió una curiosidad extraña, una necesidad de conocer la historia detrás de esos ojos verdes que parecían cargar el peso del mundo. Tengo una idea, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Hay un restaurante español a unos kilómetros de aquí. Conozco al dueño. ¿Por qué no cenamos juntos? Lía retrocedió instintivamente, su mecanismo de defensa activándose. No, no podemos. Nosotras no aceptamos caridad. No es caridad. Gael se acuclilló frente a Dalmira. Es que hace mucho tiempo que no tengo compañía para cenar, y esta princesa me parece una excelente conversadora. Almira rió, un sonido cristalino que hizo que algo dentro del pecho de Gael se descongelara. ¿Puedo, mami? Por favor. Hace tanto que no comemos paella de verdad. Lía miró a su hija, luego a Gael, y en sus ojos verdes él vio el momento exacto en que se rendía, no a él, sino al amor incondicional que sentía por Almira. Solo esta vez, susurró. El restaurante, Casa Andalucía, era un refugio de nostalgia enclavado en una pequeña plaza de San Fernando Valley. Azulejos sevillanos adornaban las paredes, y el aroma a ajo, azafrán y aceite de oliva flotaba en el aire como un abrazo maternal. «Gael», exclamó Ramón, el propietario, un hombre mayor con bigote blanco y sonrisa perenne. «¿Qué te trae por aquí un martes por la noche?» «Unos amigos especiales», respondió Gael, posando una mano protectora en el hombro de Almira. Lía observó la interacción con fascinación. El hombre frío y elegante que había conocido en la gasolinera parecía transformarse en estos ambientes familiares. Sus hombros se relajaban, su sonrisa se volvía genuina. «Señoritas», Ramón se inclinó teatralmente ante Almira. «Bienvenidas a mi humilde reino culinario». Almira se ruborizó y se escondió detrás de su madre, pero una sonrisa traviesa escapó de sus labios. «Ella es muy tímida al principio», explicó Lía, acariciando los rizos de su hija. «Pero cuando se acostumbra, hablo hasta por los codos», completó Almira, provocando la risa de todos. Ramón los acompañó a una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver el jardín interior iluminado por farolillos. Gael notó cómo los ojos de Lía se suavizaron al contemplar las plantas de jazmín y las macetas de geranios rojos. «Me recuerda a la casa de mi abuela en Triana», murmuró ella, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. «¿Triana?» Gael se inclinó hacia adelante. «Solía ir allí de niño. Mi tía tenía una casa cerca del Guadalquivir. Por primera vez desde que se conocieron». Lía lo miró directamente a los ojos. En ellos encontró algo inesperado, comprensión, no pena, no lástima, sino el reconocimiento de alguien que también había dejado atrás pedazos de su corazón al otro lado del océano. «¿Por qué se fue?», preguntó ella suavemente. Gael sintió que algo se tensaba en su pecho. La cicatriz en su ceja pareció palpitar con el recuerdo de ese día terrible, del sonido de metal retorciéndose, de la voz de María gritando su nombre. Digamos que algunos recuerdos son demasiado pesados para cargarlos en el lugar donde nacieron. Lía asintió lentamente, y en ese gesto silencioso pasó algo extraordinario. El reconocimiento mutuo de dos almas heridas que habían encontrado refugio en la distancia. «Aquí está la especialidad de la casa», anunció Ramón, interrumpiendo el momento mientras depositaba ante ellos una paella que parecía un mosaico dorado. «Para la princesa, churros con chocolate que están esperando en la cocina». Los ojos de Almira se iluminaron como luciérnagas. «¿De verdad? ¿Churros de verdad? Los mejores de California», prometió Ramón con solemnidad. «Receta directa de mi pueblo en Córdoba». Mientras Almira saboreaba cada bocado con una felicidad que contagiaba la mesa, Lía sintió algo extraño expandiéndose en su pecho. Hacía tanto tiempo que no veía a su hija así, relajada, segura, simplemente siendo una niña. «Gracias», susurró a Gael. «No solo por la comida, por esto». Gael la observó con intensidad, notando cómo la luz dorada del restaurante hacía bailar reflejos en su cabello castaño. «¿Por qué siento que hay más historia de la que me cuentas?» Lía tragó saliva.
sus dedos jugando nerviosamente con la servilleta. Porque la hay, admitió finalmente. Mucha más. Después de la cena, Gael insistió en acompañarlas hasta el pequeño motel donde se hospedaban. El lugar era modesto, con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente, pero estaba limpio y era seguro. No tienen que hacer esto, murmuró Lía mientras Almira corría hacia la habitación, exhausta pero feliz. Ya han hecho demasiado. ¿Hacer qué? Gael se detuvo en el umbral, genuinamente confundido. Ser amables con nosotras. La gente como usted. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. La gente exitosa no suele perder tiempo con casos perdidos como nosotras. Las palabras golpearon a Gael como una bofetada. ¿Casos perdidos? Esta mujer, que había cenado con la elegancia natural de una reina a pesar de sus circunstancias, que había criado a una niña tan extraordinaria como Almira, ¿se consideraba un caso perdido? ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él, su voz más seria de lo habitual. ¿Qué te pasó? ¿Qué te trajo hasta aquí? Lía se tensó visiblemente. Sus ojos verdes se volvieron esquivos, como los de un animal herido que teme ser cazado nuevamente. Es complicado. Tengo tiempo. Desde la habitación llegaba el sonido de la ducha. Almira tardaría al menos 20 minutos en estar lista para dormir. Lía se sentó en el pequeño banco frente a la puerta, y después de un momento de vacilación, Gael hizo lo mismo. ¿Has estado alguna vez tan enamorada de alguien que estuviste dispuesta a renunciar a todo por esa persona?, preguntó ella finalmente. Gael pensó en María, pero eso era diferente. Amor fraternal, no romántico. No, admitió honestamente. Yo sí. Lía miró hacia las estrellas que apenas se veían entre las luces de la ciudad. Me enamoré de Miguel cuando tenía 23 años. Era carismático, apasionado, me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Su voz se volvió más amarga. Mi familia lo odiaba. Decían que no era suficiente para mí, que venía de la parte equivocada de Sevilla. Pero yo no escuché. Me quedé embarazada y... Hizo una pausa dolorosa. Él desapareció la misma noche que se lo dije. Gael sintió una ira inesperada ardiendo en su pecho. ¿Qué clase de hombre abandona a una mujer embarazada? Mi familia me dio un ultimátum: deshacerme del bebé o irme para siempre. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Así que me fui. Llegué aquí con 500 euros, sin hablar inglés, embarazada y completamente sola. ¿Y nunca regresaste? ¿Para qué? Mi hija es mestiza, nacida fuera del matrimonio, hija de alguien que mi familia consideraba escoria. Para ellos, nosotras no existimos. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo. Gael procesaba la historia, admirando en secreto la fortaleza de esta mujer que había sacrificado todo por proteger a su hija. ¿Y por qué salieron de Los Ángeles? Lía vaciló, y en esa vacilación, Gael supo que había más. Miguel apareció. Susurró finalmente. Después de 6 años. Dice que quiere conocer a Almira, pero yo no puedo confiar en él. Tiene esa mirada, esa forma de hablar que me da miedo. Como si Almira fuera una posesión, no una persona. ¿Te amenazó? No directamente, pero sé cómo es él. Por eso huimos. Alzó la barbilla con esa dignidad feroz que la caracterizaba. Prefiero que mi hija crezca sin padre antes que con el equivocado. La confesión de Lía flotó entre ellos como una herida abierta. Gael se quedó en silencio, procesando cada palabra, cada matiz de dolor en su voz. Finalmente, se aclaró la garganta. «Hay algo que debo decirte», murmuró, su voz ronca. «Sobre por qué entiendo lo que sientes». Lía alzó la vista, sorprendida por el cambio en su tono. «Yo también huí de España, pero por razones diferentes». Gael tocó inconscientemente la cicatriz en su ceja. Tenía una hermana menor, María. Era todo para mí, después de que nuestros padres se volvieran tan fríos y distantes. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. La noche de mi 18º cumpleaños, habíamos estado celebrando. Yo había bebido, pero me sentía bien, confiado. María quería que la llevara a casa de una amiga. Su voz se quebró ligeramente. Llovía. Un camión se saltó un semáforo y... No pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Gael. Lía extendió instintivamente su mano hacia él. Mis padres me culparon. Y tenían razón. Sus ojos se llenaron de una oscuridad profunda. Si no hubiera insistido en conducir, si hubiera llamado a un taxi, María estaría viva. No puedes culparte por un accidente. ¿No puedo?
La risa de Gael fue amarga. Durante años, construí mi empresa como una forma de penitencia. Trabajo 18 horas al día, acumulo dinero, controlo todo lo que puedo controlar porque no pude controlar lo único que realmente importaba. Lía sintió que algo se movía en su pecho. Este hombre poderoso, que parecía tenerlo todo bajo control, era en realidad tan frágil como ella, tan roto. ¿Por eso nunca te casaste? ¿Nunca tuviste hijos? ¿Cómo podría? Gael la miró directamente. ¿Qué derecho tengo yo a ser feliz cuando María nunca tendrá esa oportunidad? En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y apareció Almira en pijama, con el cabello húmedo y los ojos somnolientos. Mami, ¿vienes a contarme un cuento? Claro, mi amor. Lía se puso de pie, pero se detuvo y miró a Gael. ¿Te gustaría escuchar también? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había ofrecido algo tan simple y reconfortante como un cuento antes de dormir? No quiero molestar. Por favor, tío Gael, intervino Almira con una sonrisa adormilada. Mami cuenta los mejores cuentos del mundo, sobre princesas valientes que salvan a dragones tristes. Algo en la descripción hizo que Gael sonriera genuinamente por primera vez en la noche. ¿Dragones tristes? Sí, explicó Almira seriamente, porque a veces los dragones no son malvados, solo están solos y asustados, y necesitan que alguien les demuestre que pueden ser buenos. Las palabras de la niña resonaron en el aire con una sabiduría que trascendía su edad. Gael miró a Lía y vio en sus ojos verdes una invitación silenciosa. Me encantaría escuchar ese cuento, admitió. Y por primera vez en 18 años, Gael Castañeda se permitió ser simplemente un hombre que necesitaba un poco de magia en su vida. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en el motel. 3 semanas en las que Gael había transformado radicalmente su rutina, visitando cada día a Lía y Almira, llevándolas a conocer lugares seguros y hermosos de California. Esa mañana de sábado, mientras desayunaban en una cafetería frente al mar en Santa Mónica, Almira construía castillos con los azucarillos cuando sonó el teléfono de Lía. Su rostro se descompuso al ver el número. «Es él», susurró, sus manos temblando ligeramente. Gael frunció el ceño. En estas semanas había aprendido a leer cada gesto de Lía, cada cambio en su expresión. «¿Miguel?», ella asintió, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Finalmente, respiró profundo y contestó. «¿Qué quieres, Miguel?». La voz del otro lado era audible para Gael, grave y con un dejo amenazante que hizo que sus músculos se tensaran instintivamente. «Lía, amor, sabes que solo quiero conocer a mi hija. ¿Por qué me lo pones tan difícil? No soy tu amor. Y Almira está bien donde está. ¿En la calle? ¿Viviendo como vagabundas?». La voz de Miguel se volvió más agresiva. «Tengo derechos, Lía. Soy su padre. Fuiste su padre el día que me abandonaste embarazada», replicó ella, su voz temblando de ira contenida. Almira había dejado de jugar con los azucarillos y observaba a su madre con ojos preocupados. Gael extendió su mano y tomó la pequeña manita de la niña, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «He contratado abogados, Lía. Puedo hacer esto por las buenas o por las malas, pero voy a conocer a Almira, te guste o no». La línea se cortó. Lía se quedó inmóvil, el teléfono aún pegado a su oreja, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Mami, ¿estás triste?», preguntó Almira con vocecita preocupada. «No, mi amor. Mami está bien». Lía se limpió rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa, pero Gael había visto suficiente. Se inclinó hacia adelante, su voz firme pero gentil. «Lía, mírame». Ella alzó sus ojos verdes, ahora llenos de terror. «No tienes que enfrentar esto sola. Gael, no puedes involucrarte en esto. Es mi problema, no tuyo». «¿Tu problema?». Gael miró a Almira, que seguía sus palabras con atención. «Esta niña me pidió comida hace 3 semanas, y desde entonces…». Hizo una pausa, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Desde entonces, se han vuelto lo más importante en mi vida». Lía parpadeó, impactada por la intensidad de su declaración. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tengo los mejores abogados de California. Estoy diciendo que tengo recursos que Miguel no puede ni imaginar». Su voz se volvió más suave. «Y estoy diciendo que no voy a permitir que nadie les haga daño». Almira soltó la mano de Gael y se acercó a su madre, abrazándola con sus bracitos pequeños. «Tío Gael es bueno, mami, como los príncipes de los cuentos que salvan a las princesas». Lía miró a Gael, luego a su hija, y algo cambió en su expresión.
La desesperación dio paso a algo parecido a la esperanza. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías esto por nosotras? Gael tomó su mano libre entre las suyas, sintiendo la calidez de su piel, la suavidad que contrastaba con la dureza de su historia. Porque ustedes me salvaron a mí primero. El juzgado de familia del condado de Los Ángeles nunca había parecido tan imponente como esa mañana de martes. Leah ajustó nerviosamente el vestido azul que Gael le había comprado, sus manos temblando mientras esperaban en el pasillo. «Todo va a salir bien», murmuró Gael, tomando su mano entre las suyas. Rebecca es la mejor abogada de custodia de California. Almira, vestida con un vestido amarillo nuevo, columpiaba sus piernas desde la silla, aparentemente ajena a la tensión que la rodeaba. Carmen Mendoza, la anciana vecina que se había convertido en su figura materna adoptiva, le contaba cuentos en voz baja para mantenerla distraída. «¿Y si el juez decide que Miguel tiene razón?», susurró Leah. «¿Y si cree que Almira está mejor con él?». «Mira a tu hija», respondió Gael suavemente. «Mírala. ¿Ves miedo en sus ojos? ¿Ves tristeza? No, porque tú le has dado algo que el dinero no puede comprar. Amor incondicional y seguridad». La puerta del juzgado se abrió y apareció Miguel Herrera. Era exactamente como Leah había descrito, alto, moreno, con esa sonrisa encantadora que había conquistado su corazón juvenil. Pero Gael vio lo que Leah había aprendido a ver con el tiempo: la frialdad calculadora en sus ojos, la forma en que evaluaba todo como si fuera una transacción comercial. Miguel se acercó con la confianza de quien cree tener todas las cartas ganadoras. «Leah, te ves bien. Los años han sido amables contigo». «Miguel». Su voz fue cortante, protectora. Los ojos de Miguel se posaron en Almira y por un momento su expresión se suavizó genuinamente. «Es hermosa. Tiene tus ojos». Luego miró a Gael con evidente desdén. «¿Y tú quién eres? ¿El benefactor de turno?» «Soy Gael Castañeda», respondió él, manteniéndose calmado. «Y no soy su benefactor. Soy su familia». Miguel rió con amargura. «¿Familia? Hombre, llevas conociendo a mi hija 3 semanas. Yo soy su padre biológico». «Ser padre biológico y ser papá son 2 cosas completamente diferentes», intervino Carmen con su voz firme. «Y esta niña ya tiene todo el amor que necesita». La audiencia comenzó media hora después. El juez Thompson, un hombre mayor de cabello gris y expresión seria, escuchó los argumentos de ambas partes. Miguel presentó sus derechos legales, su estabilidad económica, su deseo de conocer a su hija. Pero cuando Rebecca, la abogada de Leah, presentó las grabaciones de las amenazas telefónicas, los testimonios de Carmen sobre el miedo real de Leah y la declaración de Almira, tomada en privado, la balanza comenzó a inclinarse. «Su señoría», dijo Leah cuando finalmente se dirigió al estrado, su voz clara y firme. «No niego que Miguel sea el padre biológico de Almira, pero durante 6 años, mi hija y yo hemos construido una vida basada en amor, respeto y seguridad. Él apareció hace un mes, no por amor paternal, sino porque descubrió que había gente con recursos que podía interesarle». Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. «Solo pido que protejan a mi hija del hombre que me abandonó cuando más lo necesitaba, que la protejan de convertirse en un trofeo o un medio para llegar a algo más». El silencio en la sala era absoluto, cargado de emociones raguas y verdades dolorosas. 6 meses después de aquel veredicto favorable que había mantenido a Almira bajo la custodia completa de Leah, la vida había tomado un rumbo que ninguno de ellos había imaginado. La casa en Beverly Hills que Gael había comprado tenía un jardín perfecto, donde Almira corría entre los naranjos mientras Carmen cuidaba su huerto de hierbas aromáticas. El aroma a azahar se mezclaba con el de la paella que Leah preparaba cada domingo, convertida ahora en tradición familiar. «¿Lista, princesa?», preguntó Gael, ajustándose la corbata frente al espejo. Almira apareció corriendo, vestida con un vestido blanco de encaje, sus rizos castaños adornados con pequeñas flores de azahar. A sus 7 años ya cumplidos, había crecido con la confianza de una niña amada incondicionalmente. «Estoy lista, papá Gael», exclamó, y como siempre, esas palabras hicieron que algo cálido se expandiera en el pecho de él. Leah bajó las escaleras, radiante en un vestido de seda azul mediterráneo que realzaba sus ojos verdes. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y la sonrisa que iluminaba su rostro era la de una mujer que había encontrado la paz. «Estás hermosa», murmuró Gael, tomando sus manos. «¿Nerviosa? No.
respondió ella, sorprendiéndose de su propia calma. Por primera vez en años, sé exactamente dónde pertenezco. Carmen apareció desde la cocina, elegante en su vestido negro con mantilla, los ojos húmedos de emoción. ¿Listos para hacer esto oficial?, preguntó con su sonrisa maternal. En el jardín trasero, decorado con rosas blancas y lazos azules, esperaba un pequeño grupo de amigos íntimos. Ramón del restaurante había cerrado temprano para estar allí, junto con Rebeca, la abogada que se había convertido en amiga, y algunos compañeros de escuela de Almira. Mientras intercambiaban votos bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, Gael recordó las palabras que habían cambiado su vida. «Tío, ¿podemos comer las sobras?». «Prometo», dijo, mirando directamente a los ojos verdes de Lía. «Amarte a ti y a Almira con cada latido de mi corazón. Prometo que nunca más se sentirán solas, que nunca más tendrán que pedir sobras, porque todo lo que tengo es suyo». Lía no pudo contener las lágrimas cuando respondió: «Prometo seguir siendo la mujer fuerte que me enseñaste a ser. Prometo que nuestra familia será el hogar que ambos perdimos y encontramos juntos». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Almira gritó de alegría y corrió a abrazarlos, creando un abrazo grupal que Carmen no tardó en unirse. Esa noche, durante la celebración, Almira se acercó a una niña más pequeña que había venido con una de las familias invitadas. La pequeña miraba tímidamente la mesa llena de comida. «¿Quieres un poco de pastel?», le preguntó Almira con una sonrisa. «Mi abuela Carmen dice que la comida sabe mejor cuando se comparte». Gael y Lía intercambiaron miradas desde el otro lado del jardín. En los ojos de su hija veían reflejado todo lo que habían aprendido, que el amor multiplica en lugar de dividir, que las familias se construyen con elección tanto como con sangre, y que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de momentos de necesidad. Bajo las estrellas de California, rodeados del aroma a azahar y risas de niños, habían transformado las obras del destino en el banquete más abundante de sus vidas. 5 años. Después, la pequeña Esperanza Castañeda Navarro, de 3 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas mientras su hermana mayor, Almira, ahora de 12 años, le enseñaba pacientemente los nombres de las flores en español. «Mira, espié, esta es una rosa». «Rosa», repetía Almira con la infinita paciencia que había heredado de su madre. «Osa, osa», gritaba la pequeña con alegría, sus rizos dorados brillando bajo el sol californiano. Desde la terraza de su casa en Malibú, Lía observaba la escena mientras mecía suavemente a Santiago, su bebé de 8 meses, que dormía plácidamente en sus brazos. A sus 35 años, irradiaba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la mujer desesperada que había huido de Los Ángeles años atrás. «¿Contemplando tu reino?», preguntó Gael, apareciendo detrás de ella con 2 tazas de café cortado humeante. «Nuestro reino», corrigió ella, recibiendo su taza con una sonrisa. «¿Sabes qué día es hoy?». Gael se sentó a su lado, atrayéndola hacia él con cuidado de no despertar al bebé. 5 años exactos desde que una niña valiente me preguntó si podía comer mis sobras. Y cambió nuestras vidas para siempre. Desde la cocina llegaba el aroma familiar de churros recién hechos. Carmen, ahora de 73 años, pero con la energía de alguien mucho más joven, había insistido en preparar el desayuno especial para conmemorar la fecha. «Abuela Carmen», gritó Esperanza, corriendo hacia la casa. «Huele a cielo». La risa cristalina de la niña llenó el aire, mezclándose con el sonido de las olas del Pacífico que rompían suavemente en la playa privada. «Papá», dijo Almira, acercándose con una expresión más seria, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto, princesa. En la escuela hay una niña nueva. Se llama Isabela. Viene de El Salvador y...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Creo que su familia no tiene mucho dinero. Ayer no trajo almuerzo». Gael y Lía intercambiaron una mirada llena de orgullo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Lía suavemente. «¿Podría venir a cenar este fin de semana? Y tal vez podríamos ayudar a su familia como tú me ayudaste a mí, papá». Gael sintió que su corazón se expandía hasta casi estallar. Esta niña, que había llegado a su vida pidiendo sobras, ahora quería compartir su abundancia con otros. «Claro que sí, mi amor. ¿Por qué no la invitas hoy mismo?». Almira sonrió radiante y corrió de vuelta hacia sus hermanos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Lía, acomodándose mejor entre los brazos de Gael. «¿Qué?».
Que Almira nunca recordará lo que es tener hambre, pero siempre recordará la importancia de alimentar a otros. Esa tarde, mientras la familia se reunía para la cena dominical en el jardín, Gael alzó su copa de Rioja y propuso un brindis. Por las obras que se convirtieron en banquete, por las familias que se eligen, y por el amor que multiplica hasta el infinito. Por las obras, gritó Esperanza, alzando su vasito de horchata. Por las obras, repitieron todos, y sus risas se elevaron hacia el cielo estrellado de California, donde una vez una niña hambrienta había cambiado el destino de todos con una simple pregunta cargada de esperanza. ¿Alguna vez un acto de bondad inesperado cambió completamente el rumbo de tu vida? Después de acompañar la increíble transformación de Lía, Gael y Almira, desde aquel momento desesperante en la gasolinera hasta convertirse en una familia próspera que ahora ayuda a otros, nos preguntamos, ¿has vivido tu propio momento de sobras que se convirtieron en banquete? Tal vez fue un extraño que te ayudó en tu peor momento, una oportunidad que llegó cuando más la necesitabas, una persona que creyó en ti cuando ni tú mismo lo hacías, un pequeño gesto que marcó una gran diferencia en tu vida. O quizás tú fuiste el Gael en la historia de alguien más. Compartir estos momentos no solo inspira a otros, sino que nos recuerda que todos tenemos el poder de ser parte de la transformación positiva de alguien. A veces, lo que para nosotros son sobras, pueden ser exactamente lo que otra persona necesita para cambiar su destino. Queremos conocer tu historia. ¿Cuál fue tu momento de conexión humana más transformador? ¿Cómo un acto de bondad cambiou tu perspectiva ou tu vida? Sua participação no canal é muito importante. Por favor, deixe sua opinião nos comentários.